Vamos a Brasil. ¿Qué pasa? Se pudre todo. No. A ver, primero. No se nos pudre. No, tampoco. Dijimos muchísimas veces, Brasil es nuestro principal socio comercial y sin duda todo lo que allí ocurra, por lo menos en materia económica, repercute directamente sobre la economía argentina. ¿Qué quiere decir eso? Que si Brasil crece más, nosotros tenemos posibilidad para exportar más y eso hace crecer nuestro saldo comercial. Si crece menos, ocurre lo contrario. Por el otro lado, tenés el tema del real. Si Brasil deprecia la moneda, se nos hace más difícil exportarles nuestros productos. Fíjate, bueno, por ejemplo, sí. A ver, el año pasado Brasil creció mucho y el real se apreció, lo que fue el mejor de los mundos para nosotros, porque crecieron mucho las exportaciones argentinas. Ahora, esto es muy difícil de sostener, porque se produce una pérdida de competitividad brasileña y esto termina afectando el crecimiento de ellos. Está bien, pero ponémelo en no te digo que en números, pero sí en perspectiva. Digo, Brasil sí devalúa. ¿En cuánto realmente nos jode? No, a ver, porque es relativo. Porque yo creo que Brasil tiene que mejorar el tipo de cambio, porque ha apreciado notablemente el real. En Brasil, ¿qué ha pasado? Brasil puso una política de altísimas tasas de interés, sumamente atractiva para la entrada de capitales, que por otro andan dando vuelta por el mundo a ver dónde cuerno se puede ganar plata, y Brasil aparece como uno de los lugares donde más se puede ganar. Entonces entra plata a raudales en Brasil. ¿Qué hace eso? Sube el real. El real se valoriza por la entrada de capitales. Pero eso que parece beneficioso desde el punto de vista de la entrada de capitales, ¿qué significa? Que la industria brasilera pierde competitividad, como la industria brasilera... Porque el dólar vale menos y exporta menos. Porque entonces al perder competitividad, incluso en relación a la Argentina, ¿cuántas veces yo aquí expliqué cuando me preguntan sobre el tipo de cambio? Digo, nosotros tenemos un tipo de cambio multilateral, tenemos que ver qué pasa con el real, tenemos que ver... Es decir, si el real se aprecia, nosotros, aunque no toquemos nuestro tipo de cambio, estamos mejorando la competitividad argentina. Si el real se deprecia, sucede lo contrario. Entonces, son variables finitas. Los brasileros, que han sido en estos últimos tiempos bastante atentos a las señales de la ortodoxia, tienen metas de inflación. ¿Atentos a las señales de la derecha, quiere decir eso? ¿Del pensamiento neoliberal? Sí, claro. Sí, mirá, la tasa de interés, la Selic que tienen ellos, la han hecho subir reiteradamente hasta llegar al 12,5%. ¿Ya siguen subiendo la tasa? No, ahora no. El miércoles el Banco Central de Brasil anunció una baja de la tasa de interés de medio punto, del 12,5 al 12. La primera acción desde que Dilma asumió, luego de 5 subas consecutivas. Y eso inmediatamente generó una depreciación, bajó el tipo de cambio, por lo que yo te dije antes, es decir, la señal de baja de tasa de interés frena la entrada de capitales y entonces se devalúa, el real bajó, aunque lo que bajó... Van y vienen con lo que le dice la burguesía paulista, presiona a la burguesía paulista, queremos exportar más, con el tipo de cambio tan apreciado no podemos. Y vos decís que se puede avisorar, por lo menos a corto y mediano plazo, una situación explosiva en la relación. Nada, no, para Eso es lo que te pregunto. No, para nada. Mira, primero, Brasil en la crisis anterior, la del 2008-2009, usó la tasa de interés, ahí tuvieron una baja del Producto Bruto y bajaron la tasa 5 puntos rápidamente. Del 13,75 que había llegado, la bajaron al 8,75. Es decir, no tienen temor en utilizarla cuando las condiciones lo requieren. Entonces, ahora, ¿por qué digo yo que están en manos de cierta ortodoxia? Porque un día antes de bajar la tasa, anunciaron un recorte del gasto. Es decir, una de cal y una de arena. El ministro Manteiga anunció un recorte fiscal que no es fuerte, pero que
si uno lo mira en términos de economía, dice, pero va al revés de la baja de tasa. Es decir, si vos querés reactivar la economía, tenés que, como dice New York Times, aumentar el gasto y bajar la tasa de interés. Ellos deciden contraer el gasto, es poquito, entre un 0,25, un 0,30, es poquito, pero es una señal. Es una señal de ajuste, de la que aquí, por ejemplo, no se habla. Así es. Y ellos lo dicen en el marco de que al mismo tiempo señalan que esperan que pueda recrudecer la crisis. Y me llama la atención, y ahí sí, y cierro si querés con esto, porque hacen lo contrario de lo que hicieron en la crisis anterior, cuando redujeron la meta de superávit fiscal para estimular la economía en vez de aumentarla como hacen ahora. Es decir, en el 2008, el gobierno de Lula dijo, vamos a tener un superávit fiscal más chico para tener más para gastar. Ahora el gobierno de Dilma dice, vamos a aumentar el superávit fiscal para estar por arriba del 3%. Y además se apuran en aclarar, pero esto lo resolvió el Banco Central, que es un ente independiente. Señales para la ortodoxia. En la red, Carlos Heller. Bueno, vamos a cerrar tu columna de hoy con... A ver, yo diría, con lo que desde el punto de vista económico, a nivel periodístico, en una semana absorbida por... primero el ataque del ministro del Interior a Clarín y La Nación, y luego por el caso Candela, se habló más bien poco de economía. Pero de lo poco que se habló, o se publicó más bien poco, casi que el mayor porcentaje, o sin el casi, ha pasado por la alarma de que Argentina cayó en cuanto a las reservas que tiene en el Banco Central por debajo de los 50.000 millones de dólares. Como si esa fuese, no sé cuál fue tu impresión, una suerte de frontera psicológica. O sea, si la Argentina cae por debajo de 50.000 millones de dólares de reserva, se encendió una luz amarilla. Sí, bueno, porque andan con la linterna buscando luces. Es decir, está claro, porque es un dato irrelevante. Más, te digo, vos sabés que creo que bajó por un tema de cambio de relación entre el euro y el dólar, y no por venta de reserva. No tiene mayor importancia. Además, vamos al fondo de la cuestión. Yo estoy absolutamente convencido que las reservas no son para coleccionar ni para acumular hasta el infinito, sino para usarlas. Y por eso estuve a favor... De eso sí que no se habla. De eso sí que no se habla. Y por eso estuve decididamente a favor de que se use las reservas para pagar deuda, en vez de hacerlo con recursos fiscales y recortando otras cosas. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta a vos. ¿Quién se acuerda cuántas reservas tenía la Argentina en el 2006 cuando se decidió pagarle al Fondo Monetario Internacional al contado? Muchísimo menos. Creo que debía ser, no me acuerdo, la mitad. Me parece gran 32.000. 30.000. Una cosa así. Y le pagamos al contado, dicho sea de paso, junto con Brasil, que es otra cosa que pasa desapercibida. Ahí hubo, yo no tengo la prueba, pero hubo una inteligencia de Lula y Kirchner de casi en la misma semana, creo, fueron y le pagaron al fondo. Son esas decisiones estratégicas que marcan un sentido, un rumbo. Entonces, tener 50.000 millones es un número lindísimo, redondo, bárbaro, pero digamos el nivel más alto de la historia argentina de acumulación de reservas. Digamos que la Argentina acaba de pagar sin ningún ruido 2.200 millones por la cuota del Bodén del otro día, que venció la 9ª cuota del Bodén 2012, el Bodén del Corralón, el Bodén con el que se resolvió la crisis de hace 10 años. De hace 10 años, queda una cuota y se termina. Entonces, no pasa absolutamente nada, como tampoco pasa absolutamente nada, aunque ojalá y no fuera así, con la famosa fuga de capitales, que no es tal. El informe del Banco Central dice que en el primer semestre se adquirieron 9.800 millones de dólares y que de ellos el 80%, escuchá bien, el 80% son billetes comprados por residentes argentinos.
Y eso no es fuga, eso es cierto temor por todas esas noticias que se tiran de que puede haber una devaluación, etcétera, y entonces la gente prefiere estar en dólares. La mitad casi de esas compras de dólares, el 45% para ser más preciso, son operaciones de menos de $10.000. Entonces no le digamos fuga, esa plata está en el país, muchos de esas compras de dólares se han depositado en dólares en el propio sistema financiero argentino. O sea que este tramo de tu columna se podría titular operaciones periodísticas, más bien. Yo diría, viste, déjense de buscar a ver por dónde se puede. Yo creo que lo que hay que ver es que estamos en un muy buen momento y las necesidades electorales no los pueden llevar a estar rascando la olla a ver si encuentran por dónde crear incertidumbre.